Buenos días, mi nombre es Helio Franco, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y hoy les vengo a hablar un poco sobre los sistemas SCADA y sus aplicaciones. Y para saber sobre sus aplicaciones o para qué sirven, primero debemos saber qué son los SCADA. Los SCADA, o su acrónimo, que es Supervisión, Control y Adquisición de Datos, es un concepto que se emplea para realizar un software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia. Facilita retroalimentación en tiempo real con los dispositivos de campo, o sea, sensores y actuadores, y controla el proceso automáticamente, o sea, provee de toda la información que se genera en el proceso, que si del proceso de producción, proceso de control, control de calidad, control de producción, etcétera, almacenamiento de datos, entre otros, y permite su gestión e intervención. La realimentación, también denominada retroalimentación o feedback, es en una organización el proceso de compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias con la intención de recabar información a nivel individual o colectivo para mejorar, modificar diversos aspectos, para mejorar o modificar diversos aspectos del funcionamiento de una organización. La realimentación tiene que ser bidireccional, de modo de la mejora continua posible, o sea, de escalafón jerárquico, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, viceversa. En teoría de control, la realimentación es un proceso por el que una cierta proporción de la señal de salida de un sistema se redirige de nuevo a la entrada. Esto es de uso frecuente para controlar el comportamiento dinámico del sistema. Los ejemplos de la realimentación se pueden encontrar en la mayoría de los sistemas complejos, como de ingeniería, arquitectura, ecología, economía, biología, incluso sociología. Existen dos tipos de sistemas principalmente: los de lazo abierto o no realimentado, y los de lazo cerrado o realimentados. Los sistemas de lazo cerrado funcionan de tal manera que hacen que la salida vuelva al principio para que se analice la diferencia con un valor de referencia, y en segunda opción la salida se vaya ajustando, así hasta que el error sea cero. Cualquiera de los sistemas que tenga como objeto controlar una cantidad, como por ejemplo temperatura, velocidad, precisión, caudal, fuerza, posición, entre otras variables, son normalmente de lazo cerrado. Los sistemas de lazo abierto no se comparan a la variable controlada con una entrada de referencia. Cada ajuste de entrada determina una posición de funcionamiento fijo en los elementos de control, como por ejemplo los temporizadores. Es así que la realimentación es un mecanismo o un proceso cuya señal se mueve dentro de un sistema y vuelve al principio de este como un bucle, que se llama bucle de retroalimentación en un sistema de control, que tiene entradas y salidas, obviamente. Parte de la señal de la salida vuelve de nuevo al sistema como parte de entrada. A esto se le llama realimentación o retroalimentación. La realimentación comprende todas aquellas soluciones de aplicación que hacen referencia a la captura de información de un proceso o planta, no es necesariamente industrial, para que puedan obtener valiosos indicadores que permitan una retroalimentación sobre un operador o sobre el propio proceso, tales como los indicadores sin retroalimentación inherente, que ellos no afectan el proceso, sino que solo al operador. Estado actual del proceso, valores instantáneos, desviación o derivación del proceso, evolución histórica y acumulada, medición de los parámetros que se crean necesarios, indicadores con retroalimentación inherente, afectan al proceso y después al operador. Generación de alarmas, toma de decisiones, bueno, e incluso automáticas que son mediante la utilización de sistemas basados en el conocimiento o sistemas expertos. Para desarrollar un sistema SCADA es necesario un IDE,
en el cual diseñar, entre otras cosas. El aspecto que va a tener el SCADA, las funciones y eventos que debe ejecutar cuando se interactúa con su interfaz HDMI, las operaciones y cálculos que debe realizar con los datos adquiridos también funcionan con los controladores lógicos establecidos por National Instruments, tales como LabVIEW o Multisim Proteus, entre otros. Incluso se establece conexión con microcontroladores tales como el Arduino, haciendo que un SCADA sea una herramienta bastante útil para los sistemas de control automatizado. Así pues, una de las soluciones en el control SCADA es utilizar la aplicación creada junto con un programa junto con un programa para monitorizar, controlar y automatizar señales analógicas y digitales capturadas a través de tarjetas de adquisición de datos. Uno de los programas más utilizados por esta aplicación, por el SCADA, es el LabVIEW, que es, como venía diciendo, son de los National Instruments. También se pueden ver las aplicaciones en un ejemplo práctico de un sistema SCADA para principiantes en el tema que les voy a explicar a continuación. Para eso tienen que tener en claro que un SCADA sirve para supervisar y su principal objetivo es medir con finalidad de corregir. O sea, el ejemplo es que si tenemos un proceso químico que puede ser desde una fábrica de gelatina a un antibiótico X que queremos supervisar, lo que pondremos en las plantas de producción serán PLCs y HMI, pues, etcétera, lo que se denomina nivel 1 o nivel básico de automatización. Los datos obtenidos por estos hardware industriales son transportados a través de un bus o varios buses a un server, que es el supervisor, el que controla. Mediante el mencionado SCADA, este envío de datos se puede hacer a través de Ethernet, por ejemplo. El servidor a su tiempo manda los datos a una base de datos con la finalidad de almacenar la información, que sí, para trabajar con ella, crear históricos, errores o alarmas. Esta base de datos puede estar integrada dentro del disco duro del propio servidor. También es posible que el servidor mande la información a otros PC, PDA, teléfono, internet, etcétera. Es decir, que transmita la información a otros sistemas operativos, en los cuales los clientes, accionistas, jefes, supervisores pueden acceder a la información y poder hacer algo con respecto a la industria, a la empresa o lo que quieran ellos gestionar. Más que todo, eso es el sistema, o sea, de esto es lo que habla el sistema SCADA. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado la exposición. Muchas gracias.